documentos tienen que presentarse en la propuesta. Hace un ratito ya comentamos acerca de eso, pero hay dos grandes rubros que están establecidos en las bases, que son los documentos de presentación obligatoria o documentos obligatorios y los documentos de presentación facultativa. Entre los documentos de presentación obligatoria vamos a encontrar esa declaración jurada simple de no tener impedimento, la declaración jurada y de documentación que se necesita cumplimientos de RTM. Ahí el artículo 42 del reglamento establece este tipo de documentación. Y la promesa de consorcio debe ser el caso, o sea, si es que es consorcio, tiene que presentarme de todas maneras la promesa de consorcio. En este punto, en el segundo punto, que es declaración jurada y de documentación que acredita RTM, quería detener un poquito, porque ¿qué sucede? La norma dice declaración jurada y o otra documentación que acredite los requerimientos técnicos mínimos. Por ejemplo, en el caso del señor que comentaba que habían requerido un equipo, ¿no? Informático. De repente, no lo sé, en el caso de él, no habían pedido más que la declaración jurada. De repente no habían pedido otra documentación tipo catálogos, folletos o qué sé yo que acredite que ese bien o equipo cumple los requerimientos técnicos mínimos que ha establecido la entidad en las bases. Puede ser que solo pida declaración jurada, es válido, pero puede ser que también, además de la declaración jurada, el comité especial haya establecido determinados documentos específicos donde quiera que se le acrediten determinadas características técnicas. De repente no todas, pero sí algunas. Entonces, e indique con qué documentación tengo yo, proveedor, que acreditar esos requisitos. ¿Con qué tipo de documentación? Constancias, folletos, catálogos, lo que fuera. Aquí es importante que lo tomen en cuenta quienes son proveedores o inclusive los que son funcionarios, porque esta información, esta documentación la va a definir el comité especial. ¿Y en base a qué? A los términos de referencia. ¿Cómo voy a establecer yo como comité especial que el requerimiento técnico mínimo A lo tiene el proveedor que acreditar con tal documento? Porque tengo que ver si en los términos de en las especificaciones técnicas dice que se tiene que acreditar tal requisito técnico mínimo. Entonces, yo como comité especial lo puedo jalar a la parte de documentación de presentación obligatoria, que es otra sección, aparte de las especificaciones técnicas. Son varias secciones las que están en las bases estandarizadas, como ustedes saben. Entonces, esta parte la elabora el comité especial. O sea, no va a crear de la nada el comité especial esta documentación. Siempre se va a tener que sujetar a lo que señalen los términos de referencia o las especificaciones técnicas. Y en la documentación facultativa tenemos el certificado de inscripción o reinscripción en el registro de MIPES y la documentación relativa a los factores de evaluación. Entonces, hay dos grandes puntos que tiene que acreditar el proveedor: que cumple los RTM o requerimientos técnicos mínimos, y el otro es que va a poder, que cumple los factores de evaluación que se han establecido. Si no todos, la mayoría, de tal manera que la suma de esos puntajes que se han establecido en los factores de evaluación llega al puntaje mínimo que ha establecido la norma para el caso de bienes, servicios y obras, que en un rato lo vamos a ver. Porque lo que le da puntaje es esto no. Esto es los RTM. Es como cuando uno postula a una convocatoria X, ¿no? Te piden una serie de requisitos técnicos mínimos, un perfil, ¿no? Mínimo egresado, ¿no? De la carrera de administración, ingeniería, qué sé yo. Y luego te ponen criterios de evaluación. No todas las entidades lo ponen, pero deberían. ¿Cuáles son los criterios que van a decir o decidir si es que una persona es mejor profesionalmente que otra persona, por lo menos en capacidades o en conocimientos? Igual en el caso de los procesos de selección, hay un perfil mínimo, que vendría a ser la documentación de presentación obligatoria, y uno facultativo, que es lo que va a diferenciar o lo que va a permitir diferenciar cuál es la mejor propuesta respecto de las otras, cuál es el mejor proveedor respecto de los otros. Porque en los factores de evaluación
básicamente lo que siempre se establece como factor de evaluación es la experiencia del postor, la experiencia de los profesionales, el plazo de prestación también, dependiendo del caso. Son los tres, y el cumplimiento de la prestación, que no haya incurrido en penalidades. Son los 4 factores de evaluación más básicos, más usuales, que casi siempre se utilizan. Igual la norma, el reglamento desde el artículo 45, si no me equivoco, hasta el 48, 49 ha establecido factores de evaluación para el caso de bienes, factores de evaluación para el caso de servicios, factores de evaluación para el caso de consultoría, factores de evaluación para el caso de obras. Cada objeto tiene una serie de factores de evaluación y en algunos casos es obligatorio utilizarlos porque dice deberá. Y en el caso de servicios u obras me parece que dice podrá, ¿no? Hay factores que sí son obligatorios y otros son facultativos. O sea, los puedo consignar como no los puedo consignar. Normalmente en el caso de servicios nosotros tendemos a utilizar mucho lo que es experiencia y cumplimiento de la prestación. Porque es toda una jarana establecer N factores de evaluación cuando lo que te importa o lo más importante es la experiencia, ¿no? Y también que no haya incurrido en penalidades. Salvo que estemos en consultoría donde sí me obligan a aplicar otros factores de evaluación. Esto está, como le digo, recogido desde el artículo 45, si no me equivoco, a 48 más o menos. 4.4. Soy malísima para memorizar números, de verdad. Tampoco me interesa mucho memorizar de memoria. Para eso lo importante es que entiendan más o menos la naturaleza, el concepto y las razones, ¿no? Ya. Acá estábamos en los documentos establecidos en las bases sobre la presentación de propuestas, o sea, relacionados con la presentación de propuestas. Lo que tiene que contener una propuesta como mínimo. Pero ¿qué pasa si presentan una propuesta que tiene un error u omisión, por ejemplo? Si hay una propuesta que está errada, hay un plazo de 1 o 2 días desde la notificación, desde que notifico que me tiene que subsanar. En acto público, si yo comité especial, reviso la propuesta, estoy chequeando, y veo que le falta un folio, o numerar un folio, por lo tanto, comenzar a renumerar el resto de folios, en el acto le puedo decir al representante que está ahí que lo haga, que comience a renumerar los folios. Y dejo constancia en el acta de presentación de propuestas que se ha procedido con eso. Son útiles, ¿no? Días útiles. ¿Perdón? Sí, son días útiles, son días hábiles. Todo en el proceso de selección, todo es en días hábiles. Eso es en acto público, pero en acto privado, o sea, cuando me presentan las propuestas por mesa de partes, no lo puedo hacer, ¿no? Entonces tengo que comunicarles. Normalmente se lo comunica el correo electrónico que consignó el mismo proveedor cuando se registró como participante, porque ahí se le pide un correo electrónico. Entonces se le envía el correo, o si quieren le pueden enviar igual la comunicación por escrito, ¿no? Que demora un poco más. Pero piden el acuse de recibo, o sea, que confirmen que han recibido el correo electrónico, y desde ahí comienzan a contar un día o los 2 días, dependiendo del plazo que le haya otorgado el comité. O de repente falta vistos en la propuesta técnica también. Tiene que venir el representante a personarse y comenzar a verificar con su DNI que sea la persona. Como por eso es que decía, puede subsanarse en el mismo acto. La omisión es subsanable y eso está establecido en el artículo 66 del reglamento. ¿Qué sucede? Que antes lo único que se podía subsanar eran los errores de foliación, de rúbrica, pero no la omisión de documentos. La norma actual, la vigente, ha establecido que se puede subsanar la omisión de documentos, pero ciertos documentos. ¿Qué documentos? Los emitidos por autoridad pública. Y siempre que la fecha de emisión de esos documentos sea anterior a la fecha de presentación de propuestas. Y la gran pregunta que uno tiene es, oye, pero si es anterior, ¿por qué no la presentó en su propuesta? Ah, porque puede ser anterior, pero todavía no se la han notificado. Pero la fecha de emisión sí puede ser de fecha anterior a la presentación de propuestas. Entonces, estos documentos, por ejemplo, los emitidos por el MINSA o por alguna dirección del MINSA,
tipo certificados, hablando de medicamentos, ¿no? O inclusive la constancia del RENIL, ¿no? También la puede presentar. Son documentos, como les digo, el artículo 66 del reglamento así lo prevé, son documentos emitidos por autoridad pública que normalmente constan en un registro, dice. O sea, va a haber un registro que va a contener un registro de la misma entidad que las emite, que emite estas constancias, sus certificados, y que ese es el documento que se ha omitido y por lo tanto sí va a poder presentarlo, subsanarlo también dentro de ese mismo plazo. Antes, como les digo, la norma no señalaba, no admitía que si se ha omitido documentos se pueda subsanar la propuesta. Ahora sí, con el fin de que siga habiendo competencia, porque así se bajaban un montón de proveedores que habían omitido presentar algún documento. Como les digo, no es para todos los documentos, son este tipo de documentos que ha previsto el artículo 66, ¿no? Y les digo, ¿no? Siempre que se trata de documentos, dice, emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública. ¿Quién es un privado en ejercicio de función pública? Un colegio o un colegio profesional también, ¿no? Tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y certificados que acrediten estar inscritos o integrar un registro y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas. El plazo otorgado, bueno, de la siguiente forma, ¿no? Calificación y evaluación de propuestas. O sea, ya subsanó, le dimos el plazo y subsanó. Ojo, en la propuesta económica me estoy olvidando, no cabe subsanación por omisión o error, salvo defectos de exfoliación y rúbrica de los folios, más nada. Y salvo también lo que prevé por ahí, no recuerdo el número del artículo, pero cuando se trate de un proceso a precios unitarios, la norma ha establecido que es posible corregir la propuesta del postor que obtuvo el mayor puntaje. En un ratito lo vamos a tratar con más precisión. Pero salvo esos casos en específico, en principio de la propuesta económica no se puede cambiar nada. Calificación y evaluación de propuestas. Se evalúa así: la propuesta técnica más la propuesta económica. Cada una tiene 100 puntos. A cada una le voy a otorgar 100 puntos. Oye, pero 100 más 100 es 200. Sí, pues es 200. Pero ahorita vamos a ver, porque vamos a tener que aplicar unos coeficientes de ponderación que le llaman la norma. Entonces, la suma de esto me va a dar la mejor propuesta. O sea, la que obtenga el máximo, el mayor puntaje en la propuesta, en la sumatoria de la propuesta técnica más la propuesta económica, es la que va a ser la ganadora de la buena pro y que obviamente esté en el primer lugar, ¿no? En el orden de progresión. En el caso de obras por ADS o AMC, solamente se hace una evaluación económica, no una evaluación técnica. La metodología de calificación y evaluación. Comenzamos primero con la evaluación técnica. Primero hay que ver si voy a admitir la propuesta. O sea, antes de entrar a revisar los factores de evaluación, primero tengo que ver si ya me ha presentado los documentos de presentación obligatoria. Admisibilidad. Por eso dice, verificar los requerimientos técnicos mínimos revisando que se haya presentado la documentación de presentación obligatoria. Lo que me tiene que acreditar es justamente la documentación de presentación obligatoria. ¿Por qué digo requerimientos técnicos mínimos? Lo que pasa es que en la documentación de presentación obligatoria, como les comenté hace un rato, se tiene que recoger, si es que así lo decía el comité, la documentación que acredita los requerimientos técnicos mínimos. O si no lo quiere hacer el comité, no quiere consignar eso, bastaría con la declaración jurada. Y los otros documentos que por ley tienen que estar consignados en la propuesta técnica. Si pasa ese filtro, está ok, es admitida la propuesta. Entonces ahí ya, ahora sí, paso a verificar los factores de evaluación. O sea, ya paso a calificar. Tengo que revisar los documentos que me sustentan esos factores de evaluación. En el caso de experiencia, ¿qué es lo que se pide? Contratos más conformidad o comprobantes de pago fehacientemente cancelados. Es lo que se pide. En el caso de experiencia del postor, los contratos más su respectiva conformidad
Oye, ¿por qué no solo contratos? Porque tú puedes haber firmado contrato hoy día y al día de ayer haberlo resuelto o nunca haber sido surtido ningún efecto, nunca haberse ejecutado. Entonces, más la conformidad que tiene que ser emitida por el cliente de ese proveedor. O puedo presentar mis comprobantes de pago, ¿no? Facturas, de repente en el caso de personas naturales, recibos por honorarios, que estén fehacientemente cancelados. ¿Y qué fehacientemente cancelados? El comité va a tener que establecer qué es lo que considera o qué es lo que se va a considerar como fehacientemente cancelado. Por ejemplo, va a tener que decir si bastaría mi facturita más mi voucher de pago, más mi voucher donde está justamente el abono, o mi facturita más el estado de cuenta mía, de la empresa que está haciendo postor, donde yo le digo cuál es el monto que me han consignado respecto a esa factura. Van a haber diferencias a veces y ese es el gran problema. El gran problema para quien es comité especial y quien va a tener que evaluar. ¿Por qué? Porque la factura puede decir 10.000 soles y el abono 8.500. Entonces ahí hay que comenzar a ver si ha habido detracción, si aplica la detracción, qué fue lo que pasó. Entonces es un lío. ¿Y eso qué es criterio? Es un poco de discrecionalidad, a ver si el comité va a aceptar eso. Oye, si en todos los casos siempre se le descontó, por ejemplo, la detracción es 3% y justamente coincide en todas las facturas que me ha presentado, ya, ok, entonces sí, está bien. Ese es el monto que le han abonado, ¿no? Que es el monto total de la factura, pero por eso es que el abono solamente se le ha hecho eso, se le ha hecho por un monto menor porque se ha aplicado la detracción. Cuestión de criterio, algunos comités ni siquiera no llegan a ver eso, o sea, dicen hay una diferencia de montos sí, o no puedo vincular ese voucher a esta factura. Ese es otro gran problema, ¿no? Porque a veces tampoco puedo vincular, por ejemplo, la conformidad con el contrato. Entonces decía, experiencia la puedo acreditar con contrato más conformidad o con comprobantes de pago, o sea, simplemente cancelado. Pero a veces la conformidad que me presentan junto con el contrato no la puedo vincular porque el número de contrato, no hay número de contrato, la fecha es otra, el monto es otro, no hubo un monto en el contrato porque a veces uno suscribe entre privados y no pones un monto máximo, ni siquiera colocas un monto, simplemente las condiciones y un precio unitario, por ejemplo, pero no se coloca el monto total, colocas un periodo de tiempo en el que se va a ejecutar el servicio, pero no más. Entonces, ¿cómo vincular? Hay que tratar de ser lo más específico, si son comités especiales, al momento de establecer en sus bases esos factores y la forma en que los proveedores van a poder acreditarlos. Revisar los documentos que sustenten esos factores de evaluación, aplicar los criterios establecidos. Por ejemplo, plazo de prestación tiene unos criterios en función a, por ejemplo, el plazo de prestación de entrega del bien es de 20 días. Ahorita creo que vamos a ver si no me equivoco, después de esta viendo una lámina donde hay un ejemplo. Pero son los rangos que hay para el puntuar, ¿no? Si va a ejecutar o va a entregar el bien entre tales días, le doy 5 puntos, entre otros tales días, 8 puntos, por ejemplo. Y asignar el puntaje respectivo en función al criterio que se le va a aplicar. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, por ejemplo. Acá está. Requerimiento técnico mínimo. El plazo máximo de entrega del bien es 15 días. El factor es plazo de entrega, factor de evaluación. Y le voy a dar 15 puntos. Es el puntaje máximo que le voy a dar al factor plazo de entrega. El criterio es si me ejecuta o si me entrega el bien entre 1 y 8 días, 15 puntos. Oye, ¿por qué entre 1 y 8? ¿Por qué no más de 15? Porque 15 es el requerimiento técnico mínimo y la mejora ¿cuál es? Que me lo entreguen en menos tiempo, no en más tiempo. Entonces de 1 a 8 días, 15 puntos. Pero si me lo entrega de 9 a 14 días, 7 puntos nomás. Entonces, lo ideal para el proveedor es estar acá, ¿no? En este primer rango, en este primer criterio. Entonces yo verifico eso, que él me está ofertando, tengo que ver, ¿no?
verificar si me está ofertando en este rango o en este rango, y dependiendo de eso lo voy a asignar o 15 o 7 puntos. Y el documento sustentatorio, ¿dónde va a estar contenida la oferta del proveedor con relación al plazo? En la declaración jurada de plazo de prestación del servicio. El puntaje técnico mínimo, luego de la evaluación técnica que se haga. En el caso de bienes y obras, tiene que llegar a 60 puntos, mínimo. O sea, yo establecí, por ejemplo, 2 factores de evaluación: experiencia del postor y cumplimiento de la prestación. La suma de eso, mínimo, en el caso de bienes y obras, me tiene que llegar a 60 puntos, mínimo. Y en el caso de servicios, a 80, mínimo. Si llega a este puntaje técnico mínimo, dependiendo del objeto, del objeto, pasamos a la siguiente calificación o al siguiente paso. Si no llega, ya fue, ya tenemos si no llega a ese puntaje mínimo, ¿qué pasa con la propuesta? Se elimina. ¿Y cómo se llama eso? Se la descalifica. ¿Se acuerdan? Hace un ratito vimos, son 2 grandes etapas que vamos a ver en la evaluación de la propuesta técnica. Primero si se admite y luego la aplicación de los factores de evaluación. Sí, así es, si se califica. Si se admite, chévere, pasa. Pero si no cumple algún documento de presentación obligatoria, entonces se llama una propuesta no admitida. Si pasa ese filtro de la admisión, ya vamos a la calificación propiamente, a verificar si se le aplican los factores de evaluación, si tiene puntaje, y ahí en esa segunda fase ya estamos hablando de si va a calificar o va a descalificar. Entonces, como no llega al puntaje técnico mínimo, estaríamos ante una propuesta descalificada. Y si llega, pasamos a esta parte de la metodología, la evaluación económica, que es la verificación. Primero tenemos que hacer la verificación de los límites del artículo 33 de la ley, y segundo, la aplicación de la fórmula de obtención del puntaje económico. Ahora lo vamos a ver. Primero, verificar que esté dentro de los límites del valor referencial. A eso se refiere con lo del artículo 33 de la ley. Y luego, si está dentro de los límites, ya pasamos a aplicar la fórmula y obtención del puntaje económico. Acá está, con relación a la verificación de los límites de la propuesta económica. En el caso de bienes, servicios y consultorías de obra, lo máximo que me puede ofertar o que nos puede ofertar el proveedor es el 100% del valor referencial, o sea, el mismo monto del valor referencial. Ese es el tope máximo. Pero en el caso de ejecución de obras, sí va a poder ofertar hasta el 110% del valor referencial. Eso es con relación al tope máximo. Y al mínimo, al tope mínimo. En bienes ninguno. ¿Me puedo ofertar un sol? Sí, me puedo ofertar un sol. Servicios igual, ningún límite. Consultoría de obras y ejecución de obras, sí hay límites mínimos. 90% y 90% del valor referencial. Como se darán cuenta, en el caso de ejecución de obras, sí tiene un mínimo que está por debajo del valor referencial y un máximo que está por encima del valor referencial, en el caso de ejecución de obras. En el caso de consultoría, sí se puede ir por debajo del valor referencial, pero el máximo siempre va a seguir siendo el monto del valor referencial. Y bienes y servicios ni se diga, ¿no? Solamente tiene tope máximo más no mínimo. Una vez que hagamos esta verificación que está dentro de los límites, ya pasamos a aplicar la fórmula en la propuesta económica. Así se ve medio extraña la fórmula, pero es sencilla, porque tienen aquí la leyenda, digamos, ¿no? Lo que cada término de la fórmula significa, ¿no? PI, que es el puntaje de la oferta económica, que es justo lo que vamos a querer obtener. Vamos a multiplicar la oferta económica, la menor oferta económica, o sea, tengo 3 propuestas, una por 100.000, otra por 102.000 y otra por 105.000. ¿Cuál es la de 100.000? Entonces, 100.000 por TMP, que es el puntaje máximo por propuesta de la propuesta económica. Ahí vamos a
tener que ver, ahorita vamos a entrar también a eso, los coeficientes de ponderación, pero perdón, va a ser acá 100, puntaje máximo por propuesta económica siempre va a ser 100. ¿Se acuerdan que le dije propuesta técnica 100 puntos, propuesta económica 100 puntos? Ese es 100. Sobre OI, que es la oferta del postor I, que es la oferta del postor cuyo puntaje estamos queriendo obtener, porque esto se hace por cada proveedor, ojo. De cada proveedor vamos a sacar su propio puntaje. Entonces, aplicamos esto y va a salir una cifra. Luego de que tengamos esto, vamos al puntaje total. El puntaje total lo vamos a obtener de la suma de la propuesta técnica más la propuesta económica. Pero ¿se acuerdan que dijimos que la propuesta técnica vale 100 y la económica vale 100? Sí, pero para obtener el puntaje total tenemos que aplicar coeficientes de ponderación. Darle un porcentaje, un valor a la propuesta económica y un valor a la propuesta técnica. En el caso de bienes, servicios y obras, C1, que es el coeficiente de ponderación de la propuesta técnica, puede oscilar entre 0.6 y 0.7, o sea, entre 60% y 70%. Y en el caso del C2, que es el coeficiente de ponderación de la propuesta económica, puede oscilar entre 0.3 y 0.4. Este es bienes, servicios y obras. Y en el caso de consultoría, de acuerdo con estos rangos. ¿Eso dónde lo defino? Desde las bases ya bien. En el caso de servicios, normalmente en el coeficiente de ponderación, o sea el C1 de la propuesta técnica, normalmente se tiende a colocar el máximo, el 0.7, o sea se le da más peso a la propuesta técnica, porque es de consultoría, o servicios inclusive también hacemos. Y en el caso, si es 70 el coeficiente de ponderación de la propuesta técnica, si es 0.7, ¿cuánto debería ser el coeficiente de ponderación de la propuesta económica? 0.3. ¿Para qué? Para que la suma me dé... Sí. Así es. Qué inteligentes que son. Entonces, 0.7 del coeficiente de la propuesta de ponderación de la propuesta técnica y 0.3 en el caso de la propuesta económica. Pero ¿qué sucede si yo coloco en el coeficiente de la propuesta técnica 0.6? ¿Cuánto tendría que ser el coeficiente de ponderación de la propuesta económica? 0.4. Muy bien. Igual, lo mismo aplica para consultoría y obviamente por eso es que ponía acá. C1 más C2 me da igual a 1 o 100%. Entonces, una vez que tenemos todo esto, tenemos el puntaje de la propuesta técnica, el puntaje de la propuesta económica, le aplicamos los factores de los coeficientes de ponderación, pues tenemos el puntaje total, vamos a poder aplicar bonificaciones, pero esas bonificaciones no son aplicables en todos los casos, solamente para el caso de obras ejecutadas, obras y servicios prestados ¿dónde? Fuera de las provincias de Lima y Callao, fuera de las provincias de Lima y Callao, vamos a poder adicionar 10% al puntaje total solo si el postor tiene domicilio, dice, en la misma provincia o en las provincias colindantes, pero esto es siempre y cuando estemos en ADS y AMCs. ¿Por qué? ¿Por qué ADS y AMCs? Porque normalmente en esos procesos se presentan MIPES y justamente lo que se quiere dar, o sea, es favorecer un poco a las pequeñas y microempresas. Entramos a esta etapa que es el otorgamiento de la buena pro, que es suscrita el acta por el comité especial, no conteniendo los puntajes totales, todo esto que vimos en la metodología. ¿Tenían alguna duda con relación a la metodología? Claro, entonces eso puede venir en el examen, la metodología. Suscrita el acta por el comité especial, conteniendo los puntajes totales. Aquellas se tienen que publicar como todos los pasos del proceso de selección en el SEACE, ¿no? Indicando el orden de prelación, quién quedó primero, quién quedó segundo, quién quedó tercero, ¿no? Señalando obviamente las razones por las cuales no se admitieron algunas propuestas. Se tiene que decir por qué no se admiten las propuestas, qué no cumplió, por qué se tiene que decir
o señalar, consignar en el acta por qué no se admite la propuesta de determinado proveedor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se quiere proteger o a quién se quiere proteger? ¿Cómo yo, proveedor, a quien no le han admitido la propuesta, cómo puedo interponer un recurso de apelación si no sé, no tengo la certeza de por qué es que no me han admitido mi propuesta? ¿Cuáles son las razones? ¿Cómo mi derecho de defensa, ¿no? Se puede hacer palpable si es que no sé qué es lo que voy a objetar al comité especial? Ahora, claro, le puedo objetar eso también. Le puedo decir, no señalaste, hay una nulidad en el otorgamiento de la buena pro porque no señalaste por qué razón es que no me admitiste la propuesta. Sí, puedes hacerlo, pero más allá de eso, todo comité especial tiene que tener claro que debe ser lo más claro posible al momento de redactar su acta de otorgamiento de buena pro, porque ahí tienen que estar las razones por las que se admitió, por las que no se admitió, o por qué se descalificó también las propuestas, y aplicar las fórmulas consignadas establecidas en las bases sí, que son concordantes con la norma de contrataciones, ¿no? Y también tiene que estar los puntajes respectivos de cada persona. Esto ya es obvio. Y en el caso de ejecución de obra, se ha digamos, establecido una especie de procedimiento, ¿no? Para el caso de las propuestas que exceden el 100% del valor referencial. Porque en el caso de ejecución de obras, ¿hasta cuánto es el tope máximo? 110%. Entonces, sí, pues puede exceder el valor referencial. Entonces, el otorgamiento de la buena pro puede efectuarse máximo a los 10 días hábiles desde la fecha programada en el calendario. ¿Por qué? Porque la entidad tiene que hacer pues unas gestiones internas para ver si tiene plata para poder pagarle ese exceso. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la etapa de actos preparatorios y solicitamos la disponibilidad presupuestal, ¿no es cierto? La CCP, la certificación de crédito presupuestal. La entidad se asegura tener el monto del valor referencial. No se pone en el caso de que el proveedor presente el 110%, pese a que está en obras, ¿ah? Pero lo único que solicita es el 100% de valor referencial, no el 110% de valor referencial en el caso de obras. Entonces, en ese interín, en esos 10 días adicionales que le da la norma para otorgar la buena pro, tiene que ver si hay plata, que se la aprueben, que le aprueben que va a pagar más, va a desembolsar más, salvo, dice, que el proveedor que ha ofertado más, o sea, que ha ofertado el 110% o el 108%, no lo sé, acepte reducir su oferta económica por un monto menor al valor referencial. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. La entidad puede gestionar eso con el proveedor y si él lo acepta, bestial, porque ya no tendrían que esperar estos 10 días, ni la aprobación del titular. Sí, no tendría, obviamente, lo que en buena cuenta se está haciendo es cuidar los recursos públicos. La aceptación es en acto público o por escrito si es en acto privado. O sea, la aceptación tendría que hacerse en el... ¿Me iba a decir algo? Sí, una consulta. Y dígame, y si es que la entidad no tiene la disponibilidad presupuestaria para completar los 110%. Perdón. La entidad no tiene la disponibilidad presupuestaria, o sea, no puede certificarle una ampliación presupuestaria a la certificación para poder cubrir ese monto y el postor tampoco quiere aceptar una rebaja del costo o del valor económico, o sea, se deja sin efecto la buena pro, ¿qué es lo que se hace en su caso? Sí, así es. Si no tienes ni el presupuesto aprobado, ni mucho menos la aprobación del titular, se tendría que dejar sin efecto la buena pro. O sea, no necesariamente porque tengo todo ya avanzado el proceso, tengo que no sea final, no necesariamente. No, pero lo que va a pasar ahí es un caso extremo, porque claro, lo que va a pasar ahí es que va a reducir su propuesta económica, muy probablemente. De repente no al 100%, pero sí por lo menos a un porcentaje menor del 110%, ¿no? De repente. Casi en todos los casos que he visto de caso de obra, sobre todo porque es el único en el que se puede ir por encima del valor referencial, siempre acepta la reducción, ¿no? Igual puede darse el caso que usted señala, ¿no? Pero casi en la menor cantidad de casos. Y en ese caso no se puede solicitar el crédito presupuestal.
Claro, es que justamente lo que señalaba su compañero es que no le dan la ampliación. Ajá. Situaciones que se pueden presentar durante el proceso. Prórrogas, lo que hace un momento mencionábamos, que es si tenía que, de acuerdo con mi cronograma del proceso, absolver las observaciones el 25 de septiembre, puedo prorrogarlo hasta el 28, 29, 30, sustentando y registrando en el SEACE la razón, ¿no? Normalmente siempre ponen por numerosa cantidad de observaciones o por complejidad de las observaciones. Eso es prorrogar, que es que trasladar la fecha inicialmente programada en el calendario a una fecha posterior, con el debido sustento, que es consignar en el mismo SEACE cuál es la situación que ha generado esta prórroga, ¿no? Se da aviso a todos los participantes, se tiene que dar aviso a todos los participantes en cualquier prórroga, a los correos electrónicos que ellos consignaron cuando se registraron como participantes, y se debe remitir el informe al titular de la entidad explicando el motivo de la prórroga. Esto es un tema, es un informe sencillo en realidad, pero digamos que genera de todas maneras que hagas un informe, que llegue el titular de la entidad, no es al jefe de logística, jefe de administración, es al titular de la entidad. O sea, ya se entenderán que en el caso de la zona pues tiene que llegar a la superintendenta, ¿no? De cualquier proceso, por prórroga. Empate y su solución. En ADS y AMC a favor de... ¿Qué pasa si hay dos propuestas que empatan? O sea, hay un empate en el puntaje, a eso se refiere. En el caso de las ADS y AMCs, la misma norma establece que se va a elegir a la MIPE que esté integrada por personas con discapacidad. O sea, si quedaron dos empatadas y una es MIPE con personas con discapacidad y otra no es MIPE, se le da si está dentro de ese supuesto. Segundo supuesto, en el caso de ADS y AMCs a favor de MIPEs a secas, que estén inscritas obviamente en el REMIPE, ¿no? Y en el caso de bienes y obras, acá estamos en función del tipo de proceso, acá ya no. Bienes y obras, independientemente del tipo de proceso de selección, ya sea LP, ¿no? o AD o AMC, lo que se va a elegir es el mejor puntaje económico. En el caso de bienes y obras, pero en el caso de servicios, aquella que haya obtenido el mejor puntaje técnico. Porque el servicio siempre lo que se va a priorizar es el puntaje técnico. Por eso les decía, en servicios, en consultoría, siempre el coeficiente de ponderación es 0.7, ¿no? Casi siempre. Depende de la entidad, del comité, lo usual. Y en el caso que no estemos en ninguno de estos tres supuestos, a prorrata. Pero no en el caso de consultorías ni obras. A prorrata es siempre y cuando los proveedores acepten, ¿no? Se va a dividir entre los dos o tres que hayan empatado. Y si nada de esto se aplica, la suerte irá. Sorteo. En el caso de obras, esto es lo más usual, el sorteo. Consentimiento de la buena pro. Si hay pluralidad de postores, y esto es lo que en los cuadritos estos que contienen todas las etapas por tipo de proceso, yo he consignado básicamente los 8 y 5 días, asumiendo que ha habido más de un postor. Porque si ha habido más de un postor, sí se le otorga 8 y 5 días hábiles del LP y CP8 y AD y AMC 5 días hábiles. Para que se consienta la buena pro, plazo en el cual se va a poder interponer el recurso de apelación. Pero si es un solo postor, ¿para qué voy a esperar un plazo de consentimiento si se presentó una sola propuesta? El mismo día de la notificación se consiente. Es una notificación, pero que como la notificación en acto público es en el acto público. Y en acto privado es también el mismo día en que se lleva a cabo el acto privado, y se supone que ese mismo día tenemos que registrar en el SEACE esos resultados del otorgamiento de la buena pro. Entonces, el mismo día de su notificación se entiende, lo vuelvo a repetir, si es acto público, en el mismo día en que se efectúa el acto público,
Y la notificación en acto privado es en el día en que se realiza el acto privado, pero en realidad lo que manda es la fecha en que se registra en el SEACE ese acto privado. Estas son situaciones que se pueden dar, que ya hemos venido comentándolas. Se puede declarar desierto un proceso. Si una LP, CP o ADP es declarada desierto de una oportunidad, se deberá convocar una AMCD, que es una aceptación de menor cuantía derivada. Pero no puede ser electrónica, va a ser siempre presencial. Pero inclusive si una AMC es declarada desierta, también voy a convocar una AMCD, ¿no? La derivada. Y el registro en el SEACE de esta declaratoria de desierto se tiene que hacer al día siguiente de producida la declaratoria de desierto. O sea, si el día de hoy yo vi que no había ninguna propuesta válida, hago mi acta declarando desierto el proceso y al día siguiente es que voy a registrarla en el SEACE. Cancelación del proceso de selección. Hasta antes del otorgamiento de la buena prueba, la entidad puede cancelar el proceso por razones de fuerza mayor, casos fortuitos, cuando se parezca la necesidad de contratar o cuando percepciona la necesidad del presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos. Primero, fuerza mayor o caso fortuito, cuando ya no tengo esa necesidad que inicialmente identifiqué, o cuando sí tengo la necesidad, pero la plata que ya me habían dado ya la colocaron o la reasignaron a otro bien o servicio o a otra necesidad. Esta cancelación se va a tener que formalizar mediante resolución o acuerdo debidamente aprobado. Esta es una formalidad ya, ¿no? Esta cancelación implica que el proceso allí termina en el sentido de que ya no existe la necesidad en buena cuenta porque se canceló el proceso, porque se presentaron uno de estos presupuestos y por lo tanto ya no tiene el comité que seguir con el proceso de selección. Se culmina el proceso cuando se suscribe el contrato, cuando se cancela el proceso de selección, cuando se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad, ojo. Se deja sin efecto el otorgamiento de buena pro por causa imputable a la entidad o cuando no se suscribe el contrato por las causales establecidas en el artículo 137 del reglamento, que es básicamente cuando no se suscribe el contrato porque el proveedor fue inhabilitado para contratar con el Estado. Estas son las 4 formas en que culmina el proceso de selección. La que todos queremos siempre es cuando se suscribe el contrato, ¿no? Porque tanto trajín en el proceso de selección para que al final no se llegue a ninguna propuesta. Y estas son las novedades de la ley 3022.5 que trae sobre el proceso de selección. Estas son las mismas fases que antes vimos, pero con el cambio de denominación. Ya no es proceso de selección, sino métodos de contratación. Las fases en realidad siguen siendo las mismas. Hay un cambio de denominación. En la actual ley, en la vigente, solamente se habla de valor referencial. O sea, sí hay una referencia al valor estimado, pero se refiere al valor estimado con relación al valor que se consigna en el PAC, en el Plan Anual de Contratación. Este es un valor, digamos, que se obtiene más o menos a la ligera, digamos, con indagaciones, porque no hay un estudio de mercado previo. Y el valor referencial es el que ya se obtiene luego del estudio de mercado. Pero esta nueva ley que va a entrar en vigencia el próximo año ya hace referencia a valor estimado, pero dice que es el valor para el caso de bienes y servicios y valor referencial para el caso de consultoría y ejecución de obras. O sea, por el objeto es que la denominación va a cambiar. Independientemente al PAC, también vamos a tener como valor estimado, o sea, ¿o hay una confusión ahí? No, es que ya en el PAC, si mal no recuerdo, no se hace mención a valor estimado. No recuerdo cuál es la denominación ahorita que se hace en el PAC, pero esta es la única referencia a valor estimado para el caso de bienes y servicios. Lo dice así expresamente. Sobre los tipos de procesos, hay un cambio de la denominación de los métodos de contratación. Cambio de denominación. Antes los llamábamos, o mejor dicho, actualmente los llamamos procesos de selección y a futuro se van a llamar métodos de contratación.
Son los que ya conocemos, LP y CP, o sea, licitación y concurso público, contratación de bienes y obras, lo mismo, lo que ya decíamos, contratación de servicios, y se dice que el reglamento va a establecer las modalidades de licitación y concurso. Como no hay reglamento, no sabemos cuáles van a ser esas modalidades de contratación y concurso, de licitación y concurso. El otro método de contratación es la adjudicación simplificada, que es la nueva modalidad de contratación, ¿no? Dice contratación de bienes y servicios. Pero servicios, no consultorías, o sea, dentro de servicios no vamos a encontrar consultorías individuales. ¿A qué se refiere con consultoría individual? A la consultoría que solamente va a brindar una persona. No incluye cuando hace mención a servicios, no se incluyen las consultorías individuales. Ahorita vamos a ver justo en el siguiente método que se refiere con eso. Así como para la ejecución de obras. O sea, voy a aplicar el método de contratación de adjudicación simplificada cuando vaya a contratar bienes, servicios y obras, y ejecución de obras. Pero en servicios no voy a considerar las consultorías individuales. Y aquí tenemos la selección de consultores individuales, que es la contratación de servicios de consultoría en los que no se necesita equipos de personal ni apoyo profesional. O sea, acá contrato solo a la persona, no contrato su equipo, no contrato a personas que apoyen o asistan a ese consultor, solo a la persona, y a eso se refiere con consultoría individual. Y en los que la experiencia, dice, las calificaciones de la persona natural que presta el servicio constituyen los requisitos primordiales de la contratación. Por ejemplo, contratar a un abogado, ¿no? Que no me interesa, o sea, no voy a contratar asistentes o un equipo de profesionales, una sola persona, un solo consultor, o un ingeniero, ¿no? Lo primordial, como dice aquí, es que verificar la experiencia y las calificaciones de esa persona natural. O sea, consultor individual no es persona jurídica, solo personas naturales. El otro método de contratación, es comparación de precios. Acá se contratan bienes y servicios de disponibilidad inmediata, ¿no? Distintos a los de la consultoría. Dice que no sean fabricados o prestados siguiendo las especificaciones e indicaciones del contratante, siempre, y esto es lo resaltado, ¿sí?, que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado. No sé bien a qué se va a referir eso, porque normalmente en lo que era subasta inversa y convenio marco era justamente donde se hablaban de estándares mínimos. Acá de disponibilidad inmediata. No hay mayor desarrollo del reglamento, presumo que va a desarrollar con mayor profundidad esto, es lo único que dice la ley. El valor estimado de dichas contrataciones debe ser inferior a la 10ª parte del límite mínimo establecido por la ley de presupuesto. Eso es como si fuera una AMC, porque justo en el caso de las AMC la ley de presupuesto decía que su valor era la 10ª parte del límite mínimo establecido en la ley de presupuesto. Entonces, pareciera que fuera comparación de precios relacionarse con una adjudicación de menor cuantía, pareciera. El siguiente método de contratación es la subasta inversa electrónica. Entonces ya lo conocemos un poco, contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con ficha técnica y se encuentren incluidos en el listado de bienes y servicios comunes. Probablemente en la siguiente exposición también la van a ver porque van a tratar justo lo que es subasta inversa o modalidades de selección. Y las contrataciones directas. Nosotros conocemos como contratación directa aquellas contrataciones menores a 3 UITs, ¿no es cierto? Ya. Acá no es eso. Además de los 6 supuestos de exoneración, como son contratación entre entidades, de los 6 supuestos de exoneración, los que ya conocemos, que son contrataciones entre entidades, situaciones de emergencia, y mejor dicho, los que van a desarrollar en la siguiente exposición, la nueva ley contempla 7 nuevas situaciones. O sea, dentro de contrataciones directas están los 6 supuestos de exoneración, más las 7 que vienen ahorita a continuación. Servicios de publicidad en medios de comunicación, bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo científico-tecnológico, arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de bienes inmuebles existentes, servicios especializados de asesoría legal para la defensa de los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, cuando exista la necesidad urgente de continuar con la ejecución de las prestaciones disputadas, derivadas de contratos resueltos declarados nulos y contratación de servicios educativos de capacitación
licitación que cuenten con procedimientos de admisión o selección. Esto último ya se ha recogido en alguna de las opiniones del OCE. Pero bueno, ya está en la ley. O sea, contratación directa, no va a haber proceso, es lo que quiere decir. Y el último, que son los métodos especiales de contratación, así lo llaman. Que las entidades van a poder contratar sin realizar procedimientos de selección, los bienes y servicios que se incorporen en los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Este es el convenio marco, a lo que lo he vinculado yo, porque justo dice sí, proceso de selección, y es porque ya había un convenio marco con el OCE, entre el proveedor y el OCE. Y ya, chicos, hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Nada. ¿Te quieren quedar entonces? Lo veo a todos en Todo para la postura. Ya, entonces las fórmulas van a ser parte del examen, del control. Muchas gracias por todo, gracias por resistir sobre todo.